este video les voy a hablar del diseño de la cimentación de un proyecto de edificación, en el cual se requiere una información previa para poder hacer el diseño de la cimentación. Esa información previa es resorte del ingeniero geotecnista, el cual realiza una caracterización del suelo mediante, en este caso, mediante unos sondeos. Él, de acuerdo a la magnitud del proyecto, el área del proyecto, determina cuántos son los sondeos y qué profundidad debe tener cada uno de esos sondeos, con el objetivo de hacer una buena caracterización del suelo y no encontrarnos con sorpresa una vez que se ejecute el proyecto. La información que resorte del geotecnista es entregarle al ingeniero estructural la capacidad portante del suelo, es decir, cuál es el esfuerzo admisible que soporta el suelo. 2. El tipo de cimentación. El ingeniero estructural debe definir las cargas que viajan por cada una de las columnas con el objeto de determinar las dimensiones de la zapata. Entonces, esas cargas se pueden hacer de manera preliminar de acuerdo al área aferente de cada zapata, o sea, el área que toma cada zapata en función de su aferencia. En este caso podríamos, si tomamos como ejemplo esta zapata, este sería el área aferente que le toca a esta columna, ¿sí? Y finalmente en la parte de abajo definimos cuál es la dimensión que requiere esa zapata. Dicho que ya el geotecnista definió como solución de este proyecto zapatas combinadas o zapatas aisladas conectadas mediante vigas de cimentación o vigas de amarre. Recuerden que desde el punto de vista sísmico es necesario amarrar cada una de las columnas a nivel de cimentación, no se pueden dejar sueltas, es un requisito de norma. Definimos de acuerdo al área aferente la carga vertical que viaja por esta columna, que si nos vamos de arriba hacia abajo, esta carga se irá incrementando. Finalmente encontramos una carga acá que es la que recoge todos los pisos que están en la parte superior de esta columna, cuya responsabilidad recae en ella, y ella es la encargada de transmitir las cargas muertas, las cargas vivas e inclusive las cargas transitorias, que como pueden ser las cargas de sismo o viento, a la cimentación. El objetivo en un principio es determinar la geometría de la zapata, es decir, las dimensiones de la zapata. Debemos calcular cuánto es este lado X y la longitud de este lado Y, igualmente el espesor o la altura de la zapata. Cada una de estas dimensiones dependen de ciertas características del suelo y la altura depende de la magnitud de la carga. Entonces vamos a hablar primero de las dimensiones, es decir, del área que va a quedar en contacto con el suelo. Ella será de mayor o menor magnitud teniendo en cuenta la magnitud de la capacidad portante del suelo. Entre mayor sea la magnitud de la capacidad portante del suelo, el área que requiere la zapata será menor, y también en sentido contrario. Entonces, ya definido la capacidad portante del suelo, el cual se simboliza con la letra sigma y se denomina como esfuerzo admisible. Este esfuerzo admisible, que viene en el informe de geotecnia, el informe del estudio de suelo, ya tiene un factor de seguridad. La norma establece que para cargas permanentes ese factor de seguridad es igual a 3. En ese sentido, cuando se defina la carga axial que baja por la columna, esa carga P última, no deberíamos mayorarla porque el factor de seguridad ya lo tiene la capacidad portante. En este estudio de suelo se definió o se determinó que la capacidad portante del suelo era de 20 toneladas por metro cuadrado, es decir, que un metro cuadrado de zapata soporta 20 toneladas. Expresado en otras unidades sería 196.2 kilonewton por metro cuadrado. Con ese parámetro nosotros estamos en la capacidad de definir cuánto es X y cuánto es Y, es decir, el área de la zapata. Y eso sale con una simple fórmula
es la manera que tenemos nosotros de distribuir de manera uniforme las cargas a la zapata en el área de contacto. Aunque esta es una aproximación, arroja valores conservadores, es decir que la carga que viaja por la columna se distribuye de manera homogénea en el área de la zapata. En ese sentido podríamos llegar a la ecuación de que el esfuerzo admisible del suelo tiene que ser mayor o igual que la carga que está aplicada. Ya les dije que esta es carga de servicio sobre el área de contacto, o sea, X por Y, ¿sí? De aquí podemos despejar el área y nos da una ecuación que el área tiene que ser mayor o igual que la carga de servicio sobre el esfuerzo admisible. Previamente, de acuerdo a se simplificó la manera de calcular las cargas que viajan a la cimentación por la metodología del área aferente. Es decir, tomamos esta columna que está aquí y le determinamos cuál es el área aferente que ella soporta, y eso nos arrojó un valor de 856 kilonewton carga muerta y una carga viva de 400 kilonewton. Con estos parámetros nosotros ya podemos definir cuál es la dimensión que requiere la zapata en planta. Todavía no nos vamos a meter con la altura, porque la altura depende de la magnitud del cortante que debe absorber el concreto. Sumamos estas dos cargas, entonces la carga de servicio con la cual vamos a diseñar la zapata va a ser igual a 856 más 400, eso nos da 1256 kilonewton. Aquí hay algo importante, es el peso de la zapata. Este peso adicional que deberíamos nosotros tener en cuenta para el diseño o determinar las dimensiones de la zapata. Recuerden que en el análisis anterior, donde acabamos de calcular las cargas, la carga de servicio no está incluida el peso propio. Nosotros hemos determinado ya con la experiencia que el peso propio de la zapata está del orden del 5 al 10% de la carga vertical que viaja por la columna. Es decir, que esta carga, para determinar las dimensiones, vamos a multiplicarlo por 1.10 y con eso determinamos las dimensiones de la zapata. De la ecuación anterior teníamos que el área de la zapata va a ser igual o mayor igual, vamos a trabajar acá con igual, a 1256 kilonewton. Esto vamos a afectarlo por 1.10, son 10% más, siendo conservador, sobre el valor del esfuerzo admisible que nos lo entregó el geotecnista, que para este caso es 196.2 kilonewton sobre metros cuadrados. Arriba teníamos kilonewton. Estas unidades se cancelan, son iguales y el metro cuadrado pasa en la parte superior. El área requerida para la zapata nos da, haciendo la operación, 1256 por 1.10 dividido 196.2, 7,02 metros cuadrados. Y si queremos hacer la zapata cuadrada, pues simplemente sacamos la raíz cuadrada de eso y nos da que la dimensión de la zapata, B por B, sería igual a 2.7 metros. Es decir, que aquí ya tendríamos el valor de este lado de la zapata de 2.7 metros y tendríamos el lado de este otro lado de la zapata de 2.7 metros. El otro parámetro que tenemos que calcular ahorita a continuación es la altura que requiere la zapata. Esta altura, que depende ya de las propiedades del concreto. ¿Y cómo la vamos a definir? El principio de diseño de zapata es de no tener que colocarle estribos. Es decir, que el esfuerzo
que se produce dentro del concreto o en la transición zapata-columna lo debe absorber en su totalidad el concreto. En ese sentido, vamos a determinar esta altura en función de la altura que requiere el concreto para que el concreto pueda absorber la totalidad de los esfuerzos por cortante. Y hay dos teorías de falla para definir esa altura mínima. La primera teoría de falla es una falla de corte en una zona crítica, y esa zona crítica se define a una distancia de la cara de la columna, es decir, que de aquí hasta acá esta distancia está en función de la altura del peralte, es decir, de a ambos lados de la zapata. Quiere decir que esta parte de aquí se corta, esta parte de aquí se corta de la zapata, o sea, esta zona de aquí se corta, y con base en eso definimos la altura requerida para la zapata en función del peralte. El peralte es la distancia que existe desde la parte superior de la zapata, la altura de la zapata, hasta donde debemos colocar nosotros el refuerzo. Este es el peralte, y en función de ese peralte vamos a definir nosotros la altura de la zapata. Y hemos dibujado los dos planos de falla por cortante. Entonces, tenemos que definir cuál es la fuerza de empuje que ejerce el suelo sobre la zapata, de reacción. Esta sería la reacción del suelo con respecto a la zapata. Entonces, tenemos aquí un esfuerzo último, este sí ya hay que mayorarlo, es decir, tomar la carga vertical que viaja por la zapata, ya no la de servicio, sino la última, la mayoramos como 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. Una vez mayorada esa carga, por un lado tenemos la carga muerta que es de 856 kilonewton, y por otro lado tenemos la carga viva que es igual a 400 kilonewton. Multiplicamos y esto nos da 1667.2 kilonewton. Con esta carga vamos a encontrar la reacción del suelo. Esta reacción del suelo sería última, o sea, mayorada, porque aquí estamos mayorando la carga. Y esa está dada por la carga última sobre el área de contacto. El área de contacto ya es la real, la que le estamos colocando a la zapata, es decir, 2.7 por 2.7. Por un lado tenemos 1667.2 kilonewton, y por el otro lado tenemos la zapata que es de 2.7 metros por 2.7 metros. La definimos cuadrada, les había dicho antes, y este último es igual a 228 kilonewton sobre metro cuadrado. Esta es la reacción del suelo. ¿Cuál parte me interesa a mí? Nos interesa calcular la fuerza, esta fuerza en esta zona, en esta área de la zapata, teniendo en cuenta que la zona crítica, aquí está, esta dimensión es la que nos interesa, y este es el área de contacto para poder puntualizar la carga. Esta es el área de contacto. Tenemos por un lado el ancho total de la zapata, que es 2.7 metros. Esos 2.7 metros lo podemos dividir entre 2. Tendríamos esta distancia hasta aquí, que serían 1.35 metros. Un dato previo que tenemos es la dimensión de la columna, que son 50 centímetros, o sea, 0.50 metros. Eso lo podemos dividir entre 2 para obtener la distancia de aquí hasta aquí, esta distancia de aquí hasta aquí, esta distancia sería 0.25, y como sabemos o nos han dicho que un plano de falla se debe calcular a una distancia de la cara de la columna, tenemos 1.35 menos 0.25 da 1.10, y voy hasta aquí, voy hasta acá en cuanto a la dimensión. A ese 1.10 le resto D, que es la distancia desde la cara de la columna hasta el plano de falla. Dijimos que el plano de falla, según la norma,
se debe tomar a una distancia D de la cara de la columna. Por lo tanto, aquí tendría 1.10 menos D. Y esta va a ser el área que se utiliza para definir la carga última de reacción del suelo sobre la zapata, que me va a servir posteriormente para definir la altura del peralte, es decir, el esfuerzo resistente que soporta el concreto en esta cara. Definido el ancho, que es 1.10 menos D, lo multiplico por 2.7 metros, tengo el área de contacto del suelo con respecto a la zapata para definir la carga concentrada a este lado de la zapata, con el objeto de posteriormente definir cuál es el esfuerzo actuante en esta cara o esta sección que acabamos de definir como sección crítica. Esa carga actuante por cortante va a ser igual a 1.10 menos D multiplicada por 2.7. Hasta aquí tengo el área. Eso multiplicado por el esfuerzo, que es 228, me da la carga puntual concentrada en este punto respecto a este plano de falla. Posteriormente tengo que determinar cuál es la fuerza que resiste el concreto, y para eso me tengo que remitir a la norma. La NSR 10 igual que la ACI definen los mismos parámetros, tienen los mismos factores, los mismos parámetros, la magnitud es igual. Con eso nos vamos a la norma y encontramos el FIBC, lo que resiste el concreto. Como les dije en un principio, la idea es definir una altura para la zapata con el objeto de no tener que colocar estribos. Esto es 0.17 lambda raíz de F' sub C por B. B es el ancho de la zapata, el plano de falla que estemos analizando. Si tenemos zapata rectangular, entonces tendríamos que hacer el análisis por ambos lados de la zapata. Y esto multiplicado ¿por qué? Por D. Estamos hablando de este plano de falla, que es igual exactamente a este otro plano. Y aquí lo que acabamos de encontrar por este lado, la carga de cortante, que es la que está viajando hacia arriba, como reacción del suelo hacia la zapata. Lambda, ya habíamos hablado de lambda en videos anteriores, es igual el que utilizamos para diseño flexión o diseño acortante. En este caso estamos trabajando con concretos de densidad normal, es decir, que lambda es igual a 1, y la resistencia del concreto con la cual vamos a trabajar es de 28 megapascal. En ese sentido podemos calcular perfectamente la resistencia por parte del concreto, y esto hay que efectuarlo por phi. El phi al cual estamos haciendo referencia acá es falla por cortante. La norma dice que debemos darle un valor igual a 0.75, factor de resistencia phi. Entonces el phi BC, reemplazando cada uno de los valores, por un lado tenemos 0.17 por lambda, estamos hablando de concreto de densidad normal, que es igual a 1, por raíz de F' sub C, que estamos hablando de 28 megapascal, el concreto con el cual estamos trabajando en este caso. Para esta fórmula es importante tener en cuenta las unidades, porque este 0.17 está con base en que trabajemos con el concreto de resistencia en megapascal. Y si vamos a trabajar con kilogramos sobre centímetro cuadrado, tenemos que cambiar este factor de 0.17. Para el caso de kilogramos sobre centímetro cuadrado, estamos hablando que es de 0.53. El B es de 2700 milímetros, porque estamos trabajando todo en milímetros. Y el D es el peralte por el factor de resistencia, que es 0.75. Nos interesa trabajar en esto en kilonewton sobre metro para poder tener unidades coherentes cuando hagamos la igualdad. Es decir, dividamos esto entre 1000 para trabajar en kilonewton sobre metro. 1821,59. Hablamos de que nos va a quedar en kilonewton sobre metro multiplicado por el peralte. Esto, para garantizar el equilibrio, necesariamente tiene que ser mayor o igual que la fuerza actuante, la fuerza de reacción del suelo sobre la zapata en la parte de la zona
de la sección crítica. Procedemos entonces a hacer esa igualdad para encontrar el valor del peralte, que es lo que nos interesa en este momento. 1.10 menos D, que multiplica a 228 por 2.7, tiene que ser igual a 1821,59 por D. De aquí despejamos D, o sea, hacemos la operación de destruir el paréntesis, multiplicar este por este y este por este, luego echamos D para el otro lado, despejamos D y de acá nos da que el valor de peralte es de 0.28 metros. Nosotros tenemos que garantizar que no ocurra punzonamiento de la columna con respecto a la zapata. Y el punzonamiento es tal cual como se lo describo acá gráficamente, es decir, que esta parte de la columna fallaría, o sea, se iría derecho la columna por acá. Y esto genera inestabilidad porque quedaría la zapata que diseñamos para que esté en contacto directo con el suelo y por otro lado tendríamos la columna. Esta es una falla en la cual hace parte de los estados límites que debemos verificar. En este caso, la norma establece que el plano de falla se encontraría a una distancia de medio de la cara de la columna. Es decir, una falla que se generaría en todas las cuatro caras de la columna para el caso de zapatas concéntricas a una distancia de medios por todas las caras. O sea que de aquí hasta acá sería de medio. Lo mismo para el otro lado de la columna de medios. Y este ancho de la columna que son 50 centímetros, o sea 0.5 metros. Quiere decir que nosotros podemos definir el perímetro, este perímetro de acá, con el objetivo de determinar el área de falla de esa columna, que no es más que esta área de aquí, despreciando la parte inclinada. Entonces, de medio para los cuatro lados, nosotros podemos definir ese perímetro, este perímetro de acá, igual a 4 por 0.5, que es el ancho de la columna, más D, y lo multiplico por 4. Con eso tengo el perímetro. Ese perímetro en la norma lo simbolizan, vamos a colocarlo acá de una vez, con la letra B sub 0. O sea que el esfuerzo actuante, en este caso sería la reacción del suelo con respecto a la zapata, sería el área total de la zapata menos esta área de aquí, que sería la que se puede pulsionar. Quiere decir que el área que debemos calcular ahorita para definir la reacción del suelo va a ser esta área, que sería el área total de la zapata descontándole el plano de falla o el área que falla. Es decir, que el área ahora de contacto, en este caso, sería igual al área total menos el área de falla. Por lo tanto, esa área de contacto sería igual a 2.7 por 2.7. Esas son las dimensiones de la zapata. Eso está en metros. Menos, multiplicamos entonces un lado de la zapata por el otro lado de la zapata en relación con el plano de falla. En este caso, como es una zapata cuadrada, este lado de aquí, este lado sería igual a este otro lado de acá. .5 más D por 0.5 más D, es decir, 0.5 más D al cuadrado. La área de contacto la multiplicamos por el esfuerzo de reacción del suelo mayorado. Estamos hablando del Q último. Multiplicamos y calculamos la fuerza de cortante 2, o sea, este es el segundo chequeo, que
sería 2.7 al cuadrado menos 0.5 más d al cuadrado. Eso lo multiplicamos por 228. Todo está en kilonewton y metros, no tenemos problemas en este caso. Ahorita la tarea de nosotros es definir el esfuerzo o la fuerza resistente del concreto. Para poder garantizar el equilibrio, hacemos una igualdad con la fuerza actuante, la que viaja por la columna. La norma establece 3 ecuaciones con el objetivo de encontrar la fuerza que resiste el concreto teniendo en cuenta la falla de punzonamiento. Esas ecuaciones son, primero, el FIBC, la resistencia del acortante con respecto a la falla por punzonamiento, es igual 0.17 1 más 2 beta, que multiplica a lambda raíz de f' sub c b sub 0, o sea que es el perímetro de falla por el peralte d. Esa sería la primera ecuación. La segunda es 0.083 que multiplica a S0 por D sobre B sub 0 más 2 por lambda raíz de F' sub C B sub 0 por D, igualmente el factor de resistencia phi. Y la última, le dije que eran 3 condiciones: FIBC igual a 0.33 lambda raíz de F' sub C B0 por D por phi. Nótense que en estas ecuaciones, esta parte de la ecuación es igual, se repite en las 3 ecuaciones. O sea que los primeros términos son los que son diferentes. Por experiencia les puedo decir que la ecuación más crítica, o sea, es la que da menor valor, pero la más crítica es la tercera, en este caso la tercera. O sea que la recomendación es, vamos a hacer el chequeo con la tercera ecuación y luego verificamos la primera y la segunda ecuación. O sea, hagamos el chequeo, encontramos el peralte por este lado con la tercera ecuación y luego chequeamos la primera y la segunda. Todo esto lo estamos haciendo porque es necesario definir cuál sección o cuál falla es más probable que se presente en esta zapata, o si es a una distancia de la cara de la columna trabajando en una sola dirección, o falla por punzonamiento, la zapata trabajando en las 2 direcciones. De la tercera ecuación tenemos que FIBC es igual a 0.33, lambda es el mismo concreto, vamos a trabajar con concreto de densidad normal. Las unidades del concreto se siguen conservando en megapascal, 0.28. El B0, en este caso, pues es el perímetro que ya les dije que lo podíamos calcular como 0.50, que es el ancho de la columna, más D, y lo multiplicamos por 4. Eso multiplicado por D, que no lo tenemos en este momento, por phi, que es 0.75. Falla por cortante. Entonces el FIBC lo podemos encontrar ahorita igual a 5.238. Esto multiplicado por D, realmente 0,59 por D, y esto tiene que ser, para garantizar el equilibrio, igual cuando el otro tipo de falla, tiene que ser mayor o igual que la fuerza actuante, la fuerza que está actuando, que la calculábamos anteriormente.
2.7 al cuadrado menos 0.50 más d al cuadrado, y eso multiplicado por 228. Miren que aquí vamos a tener una cuadrática, una ecuación cuadrática. Esto se garantiza el equilibrio igualándolos, no necesita ser mayor, con que sean iguales ya se garantiza el equilibrio. Y la recomendación, como tenemos una cuadrática, podemos utilizar una hoja de Excel y vamos dándole e iterando con valores de D, claro está, superiores al que encontramos anteriormente, que era 0.28 metros, falla a una distancia D de la cara de la columna. Ya iteramos y encontramos que el valor mínimo de D es 0.35 metros. Con 0.35 metros encontramos que este lado de la ecuación nos dio 1558.48 kilonewton, y este otro lado de la igualdad, porque tiene que ser mayor o igual, 1497,39. Con esto ya estamos garantizando que el concreto no va a fallar por punzonamiento. La columna no se va a punzonar sobre la zapata. Y como les dije al principio, debemos verificar en la segunda y en la primera ecuación los valores para ver si son mayores. Como podíamos observar claramente, la diferencia de las ecuaciones es la primera parte. O sea, aquí tenemos 0.33, ya es una constante, pero en las otras dos ecuaciones depende de S sub 0, ya les digo que es S sub 0, y el resto y ya les digo que es beta. S sub 0 depende de si tenemos una zapata central. Básicamente es una zapata que tiene concreto en relación con la zapata en sus cuatro caras. Es decir, tiene concreto para acá, tiene concreto para acá, tiene concreto para acá. Esto es una zapata concéntrica. O podemos tener el caso donde es una zapata medianera, en el cual esta zapata tiene tres caras: esta de acá, esta de acá y esta de acá, con respecto a la columna. ¿Sí? Tenemos en la columna, cuenta con concreto respecto a la zapata en sus tres caras. Y el tercer caso es una zapata esquinera, en el cual solamente tiene dos caras de concreto. Para acá está vacío, ¿no? Para los otros dos lados está vacío. Y los valores de sus S sub 0 dependen de esa condición. Para el primer caso, S sub 0 se toma igual a 40. Para el segundo caso, igual a 30. Y para el tercer caso, igual a 20. Nuestro caso es el primero, es decir, que S sub 0 va a ser 40. Aquí, en relación con la primera y la segunda fórmula, para calcular phi/bc, voy a colocar solamente la primera parte de la ecuación. 0.17 1 más 2 sobre beta 1. Esta es la primera. La segunda ecuación, .083, que multiplica a S sub 0 por D sobre B sub 0 más 2. Y la tercera es el 0.33. Como debemos escoger el menor valor de las tres ecuaciones para poder definir si la ecuación no va a fallar por punzonamiento, entonces como las ecuaciones son diferentes solamente se diferencian en esta parte, encontremos este factor. Y ya sabemos que la ecuación crítica sería la que tiene menor valor en relación con este factor, que es el que las diferencia de las tres.
Beta 1, entonces beta 1 también depende de si la zapata es cuadrada o es rectangular. Para el caso de zapatas rectangulares, por ejemplo, que tengamos una zapata rectangular, el valor de beta 1 será igual al lado mayor sobre el lado menor, no tiene mayor complicación de calcular. Es decir, como en este caso, si tienen una zapata donde este lado es L y este lado es B, beta sería igual al lado mayor, que es L sobre B. Como estamos hablando de zapatas cuadradas, beta para este caso sería igual a 1. Ahora sí, encontremos esos tres valores con el objeto de ratificar que sí escogimos la ecuación más crítica. Para el primero, esto sería 0.17, 1, como beta 1 es, o beta, no es beta 1, beta es igual a 1, entonces sería 1 más 2. Esta multiplicación no tiene mayor complicación, es 0.51. La segunda es 0.083, S sub 0, estamos en el primer caso, es 40, D, ya lo encontramos, que es 0.35, que es precisamente lo que vamos a hacer si chequeamos si escogimos la ecuación más crítica. B sub 0 en este caso sería la suma de todos los lados. O sea, estamos hablando de que esta es la sección crítica. Para todos los lados se garantiza esta distancia, que es de medios. La norma dice que tomemos como sección crítica a de medios de la cara de la columna. Eso es para todos los lados. Por lo tanto, ese perímetro será 0.35 más 0.50 y eso lo multiplicamos por 4. Como estamos colocando acá el 0.35 en metros, vamos a colocar el valor del perímetro también en metros, 3.4, esto más 2. Ya resolviendo esta parte de la ecuación, eso nos dio 0.51 también, casualmente igual al que anterior. Se ratifica en este caso que hemos escogido la ecuación más crítica, o sea, la que tiene el menor valor que diferencia las tres ecuaciones. Por lo tanto, nos mantenemos en que la altura del peralte es 0.35 respecto a la falla por punzonamiento. Si hablamos con respecto a la distancia de la cara de la columna, cuando la zapata trabaja en una sola dirección, ese nos dio 0.28. Se trata de garantizar que no ocurran ninguna de las dos fallas. Por eso debemos escoger el peralte que nos dio mayor valor, o sea, 0.35 metros. Ojo, que ese es el peralte. La distancia hasta el centroide del acero, es decir, esto es 0.35 metros. Le debemos sumar esta distancia. Las zapatas deben garantizar en relación con el refuerzo un recubrimiento mínimo. La norma dice, cuando tenemos elementos en contacto directo con el suelo, debemos colocar un recubrimiento mínimo de 7.5 centímetros. Siendo conservador, pues como tenemos que sumarle la mitad del diámetro para llegar al centroide, vamos a trabajar con 10 centímetros de D', es decir, acá 10 centímetros. Por lo tanto, la altura que le vamos a colocar a esta zapata, ya por diseño, va a ser 0.45 metros. O sea que ya en este momento definimos todas las dimensiones de la zapata. 2.7 metros por 2.7 metros por 0.45. Garantizamos que no falle el suelo, porque involucramos la capacidad portante del suelo. Garantizamos que no falla el concreto con relación al cortante, porque ya verificamos los dos tipos de fallas que se pueden presentar. Y ahorita tenemos que garantizar que no falle por flexión. Entonces, la zona crítica estará en la cara de la columna, es decir, aquí. El esfuerzo está actuando para el diseño flexión en toda esta sección. Esta distancia de aquí la habíamos calculado anteriormente, que era 1.10 metros
270 menos 0.50, que es el ancho de la columna, entre 2. Este esfuerzo admisible mayorado es 228 kilonewton sobre metros. Y ahorita nos toca es definir cuál es el momento último que debe actuar aquí, o que está actuando acá como reacción del suelo. Este momento último, pues esto es como si fuera una viga invertida. Nosotros lo que vamos a tener es como si tuviéramos una viga como empotrada aquí, con una carga distribuida acá, y esa carga distribuida es 228 kilonewton por metro cuadrado. Por lo tanto, el momento último va a ser igual al esfuerzo ese, que es 228. Es una viga en voladizo, ¿no? Por 1.10 al cuadrado sobre 2. Esto da 164.16 kilonewton sobre metro cada metro, porque vamos a diseñar para 1 metro de ancho de zapata. Para 1 metro de ancho de zapata. En este caso, la zapata es cuadrada. No nos vamos a preocupar porque tenemos que concentrar el refuerzo en un ancho que la norma establece, debido a que los esfuerzos son mayores en el área aledaña de la columna, para el caso de zapatas rectangulares. La zapata es cuadrada, en ese sentido el refuerzo se distribuye de manera homogénea en toda la dimensión de la columna, de la zapata. Entonces ya tenemos el momento. Ahorita es aplicar la ecuación que ya aprendimos para el cálculo de la cuantía. Rho es igual 0.85 F' sub C sobre Fy, que multiplica a 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2mu sobre 0.85 F' sub C. B, como lo vamos a hacer para un ancho de 1 metro, sería 1 metro, por phi por d al cuadrado. Y con eso encontramos la cuantía. Reemplazamos cada uno de los valores. Aquí lo primero es que la resistencia con la cual estamos trabajando en la zapata es de 28 megapascal. La resistencia a la fluencia del acero, estamos trabajando con concreto de resistencia normal, o sea, 420 megapascales, consistente en las unidades. 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el momento último. Este momento último lo acabamos de calcular acá en kilonewton por metro. En ese sentido lo multiplicamos por 10 a la 6 para que nos dé en newton. Tendríamos en newton por milímetro. Eso lo divido entre 0.85 por 28 por B, que es para un ancho de 1 metro, o sea 1000 milímetros. El phi, como estamos garantizando falla por flexión en el acero, el phi no es el phi de 0.75 como lo hicimos para cortante, sino que acá es 0.9. Y el peralte, el D, lo habíamos calculado ya, que es 35, o sea 350 milímetros al cuadrado. Haciendo esa operación, la cuantía que nos arroja en este caso es .00366. Tenemos que verificar que esa cuantía sea mayor a la cuantía mínima, mayor al Rho mínimo, que para zapata es .018. Calculamos el A sub S con base en la cuantía, multiplicamos B por D, es decir, .00366 por B, que es 100 centímetros, por D, que es 35 centímetros. Eso nos da 12.81 centímetros cuadrados cada metro lineal. Todo lo estamos haciendo para 1 metro lineal de ancho. Vamos a trabajar en este caso con phi de 3/4 pulgada, cuya área es igual a 2.85 centímetros cuadrados. Por lo tanto, podemos calcular la separación, cada cuánto lo estamos colocando, dividiendo 2.85 entre 12,81, y eso nos da 0.22 metros.
Finalmente aquí les presento, el esfuerzo es homogéneo, lo suponemos así, y debido a la geometría el refuerzo que me va a pedir, el refuerzo longitudinal únicamente, porque el refuerzo transversal no tiene, igual para todas las caras. A este refuerzo, pues teniendo en cuenta la longitud de desarrollo para este refuerzo, nosotros encontramos que la longitud de desarrollo donde se produce el esfuerzo máximo, o sea, es decir, aquí el momento en la cara de la columna o el momento acá en la cara de la columna, esta que es la longitud de desarrollo para acá, se garantiza perfectamente, por lo tanto yo no debo determinar el refuerzo acá con gancho. Y si lo hacemos para acá, el determinar la longitud de desarrollo que requiere para acá, pues teniendo en cuenta que esto es un voladizo, el momento es así, ¿cierto? Él empieza a disminuir rápidamente a medida que te acercas a la punta de la zapata. Por lo tanto, no requiere gancho este refuerzo, ¿sí? Teniendo estas condiciones particulares. Esto ha sido todo. Les agradezco mucho su atención. Les pido el favor que se puedan suscribir. Háganme sus comentarios acá debajo. Igualmente, les voy a compartir una hoja de Excel. Les comparto también el link donde pueden encontrar esa hoja de Excel. Muchas gracias.